Buenas tardes, estudiantes de séptimo grado. Antes de mirando este video, por favor, yo quiero tu repaso los primeros lecciones de yo así en el pasado. Y por favor, hace todas las preguntas de los repasos y saca una foto y envía en mi email para mí, ¿ok? Porque es importante, tú estás haciendo la tarea. Y yo sé, yo no tengo emails de todos. Algunas personas envían emails para mí con las contestas de las preguntas, fotos, pero no todo. So, por favor, antes de mirar este video, hace todas las preguntas de las dos últimas semanas. Y por favor, hace la tarea en tu libreta y saca una foto y envía para mí. ¿Ok? Alright. Hoy vamos a hablar sobre DNA and genetics. ¿Cómo se dice DNA? Es ADN y genéticas, ¿ok? Alright, mira aquí. So, ¿qué es un gene? ¿Ok? Un gene es una sección de un cromosoma. ¿Recuerda eso? Ok. And chromosomas are made up of proteins and deoxyribonucleic acid. So, cromosomas compuestas de proteínas y ácido desoxirribonucleico. Deoxyribonucleic acid. En español es bien difícil para pronunciar. Okay? Pero, ok, so, ¿qué es DNA? ¿Qué es ADN? Ok, an organism's genetic material. So, todas cosas tienen DNA, ADN. Todas cosas tienen ADN, ok? Eso es bien importante. Pero, ¿qué es ADN? Ok, so, un gene es un segment, a gene is a segment of DNA in the chromosome, ok? So, un gene es un segmento de ADN en un cromosoma, ¿ok? So, en tus cromosomas hay secciones de ADN y es como tú estás tú. You are you. You are who you are because of DNA. Porque ADN, tú tienes tu pelo y tus manos y tus uñas y tus pies, ¿ok? Todo es porque ADN, ¿ok? So, por favor, también repasar en EduSystem, porque EduSystem tiene fotos y otras cosas más fácil. Yo solo tengo un marcador, ¿ok? So, ¿qué es ADN? ¿Ok? DNA is tightly coiled like a telephone cord or a spring. So, your genetic material, tu material genética es en un coil. Se llama un double helix. It's called a double helix, okay? So, it looks like an old telephone cord or a spring, okay? Un spring. Boing, boing, boing. Eso mira mismo ADN, okay? So, DNA contains the information needed for an organism to grow, maintain itself, and reproduce. Okay? Ahora en español, ADN contenía la información necesaria para que un organismo crezca, se mantenga y se reproduzca. Okay? Los tres cosas bien importantes. Okay? So, DNA, todos nosotros tenemos DNA, ¿ok? Y DNA es en nuestros genes, ¿ok? Y it looks, por favor, mira en EduSystem, porque eso es mal dibuja, ¿ok? But it looks like un spiral, ¿ok? Un spiral, and it's double helix. So, hay dos lados y conectado en el centro, ¿ok? Y aquí yo tengo más para explicar. Okay? Pero it's a double helix is made of two strands of DNA. It's like a zipper. Okay? So this is a double helix. La forma de ADN es un double helix. Okay? Escucha. La double hélice está compuesta por dos cadenas de DNA. ADN. Dos cadenas de ADN. Okay? It's like a zipper. Es mismo a un zipper.
Si tú tienes un abrigo, es un zipper, es mismo ADN. Tiene dos lados y en el centro, un zipper, ¿ok? Alright, nucleotide. ¿Qué es un nucleotide? A nucleotide is a molecule made of a nitrogen base, a sugar, and a phosphate group. Okay? So nucleotides are, so DNA is composed of nucleotides. Okay? Escucha. What's your tango? Nucleotides. Nucleotide es una molécula hecha a una base de nitrógeno, un de azúcar y un grupo fosfato. So las tres cosas son en un nucleótido. Okay? So, there's 4 nucleótidos en DNA. Okay? Y vamos a hablar sobre eso próximo. Okay? Pero primero, repaso. So, ¿qué es DNA? DNA es la materia genética de nosotros, en nuestros genes. Okay? So, DNA es la genética material. Okay? Y es en un doble hélice, a double helix. Es la forma de nuestro DNA. Es un doble hélice. Okay? Eso es la forma. Y DNA contains the information needed for an organism to grow, maintain itself, and reproduce. Okay? ADN contiene la información necesaria, escucha bien, por favor, para que un organismo crezca, se mantenga y se reproduzca. Okay? Eso es bien importante. DNA tiene las tres cosas bien importantes. Okay? Y un double hélice. A double helix is made up of 2 strands. 2 strands of DNA. It's like a zipper. Okay? Un doble hélice está compuesta por las 2 cadenas de ADN. Okay? So aquí, hay 2 en un espiral. Pum pum. En nuestros genes. Okay? Y en un espiral hay 4 tipos de nucleótidos. Okay? Un nucleótido es a molecule, a nucleotide. Is a molecule that is made up of a nitrogen base, a sugar, and a phosphate group. Okay? So un nucleótido es una molécula hecha de un vaso de nitrógeno, un azúcar y un grupo fosfato. Okay? Alright. So, ¿cómo se dice scientists? ¿Cómo las personas de ciencias encuentran DNA? Well, es una historia muy grande, pero hoy vamos a cortar un más chiquitito para ustedes, porque ustedes son en séptimo grado. Okay, so, la primera persona bien importante para ADN, discoverando ADN, the person that's important for discovering DNA se llama Rosalind Franklin. Okay, she used X-rays to study DNA, and she saw that it had a helix shape. Okay, so ella usa rayos X para estudiar ADN y ella mira, ella mira que tiene un shape, la forma es un doble hélice, the double helix. Okay, she saw that cuando saca fotos con rayos X. En actualidad es muy triste porque ella se murió de los rayos X, porque ella está trabajando con rayos X todos los días y ella tiene mucho exposure. She had lots of exposure to X-rays and then she died. Okay? So, Maurice Wilkins es un compañero de laboratorio con Rosalind Franklin. And he took one of Franklin's photos and gave it to other people, Watson and Crick. So, cuando personas están buscando la estructura de ADN, okay, es muy competitivo. Y Rosalind Franklin y Maurice Wilkins no es buenos amigos. Okay? Y Maurice Wilkins quiere ayudar Watson and Crick, pero ella toma las fotos de DNA con that Rosalind Franklin toma con un rayos X. She took X-ray photographs, fotografías de rayos X. Y Maurice Wilkins toma, and he gave them to Watson and Crick. Okay? So, él toma una de sus fotos y le dio a Watson and Crick.
Y Watson and Crick used the photo to build a model of DNA, and then they took the credit. So Watson and Crick, so like they all worked together, but it wasn't exactly fair. No es completamente justo, porque Maurice Wilkins toma el foto de Rosalind Franklin sin compromiso. Él toma sin hablando con ella. No es bien, okay? So then Watson and Crick utilizaron la foto robada para construir un modelo de ADN y luego se llevaron el crédito. So, las personas que tienen más crédito usualmente es Watson and Crick y Maurice Wilkins. Y en EduSystem dice Rosalind Franklin también. EduSystem es bueno. Pero Rosalind Franklin se murió antes de dos awards, dos trophies. Porque los tres, Maurice Wilkins, Watson and Crick, tienen recognición porque ellos descubrieron ADN. Pero Rosalind Franklin se murió antes de recognición. So, y también Maurice Wilkins robaron la foto de ella. So, no es bien bueno. Pero ellos los cuatro personas, though, son bien importantes para finding the structure of DNA. Okay? So, Rosalind Franklin toma fotos de rayos X. Maurice Wilkins ayuda a ella y toma una foto y le da a Watson and Crick. Y Watson and Crick usa la foto para construir un modelo de ADN, un double helix. Okay? Okay. So, lo siento. Por favor, mira las de otro tiempo y también leer en EduSystem, porque es difícil para explicar esos conceptos muy fuertes en YouTube, porque ustedes no están aquí y tú no tienes preguntas, ¿ok? Pero esta semana no hay preguntas. Yo no voy a I'm not going to assign you questions. No voy a hacer preguntas para ustedes esta semana, ¿ok? Solo mira el video y hacer notas y próxima semana voy a hacer preguntas para ustedes, ¿ok? Alright, so in ADN, there's 4 nitrogen bases. Hay 4 bases de nitrógeno, okay? Adenine, cytosine, thymine, and guanine, okay? Los 4, okay? Mira aquí. So aquí is so nitrogen bases are the T. So these connect. So aquí, por favor, mira en EduSystem. But there's aquí los dos lados del double helix, ¿ok? Y en el centro es los 4 nucleótidos, ¿ok? Es los 4 nucleótidos. So, cytosine todo el tiempo es en un equipo con guanine, ¿ok? Y también thymine todo el tiempo es en un equipo con adenine. So, ellos son juntos, ¿ok? Ellos son juntos. Y también en el centro es los nucleótidos. En los lados del double helix es sugar phosphate group, un grupo de fosfato azúcar, En los lados. So mira, aquí es un grupo de sugar phosphate group, and here is the nitrogen bases. Ellos son los dientes, and they are the glue that hold together the double helix. Okay, so in the center you have the nitrogen bases holding everything together. En el centro los bases de nitrógeno son, okay, en el centro. So todo el tiempo es guanine con cytosine y adenine con thymine, okay, en DNA. Todo el tiempo, okay. So, ellos son los 4 nucleótidos y en los lados es un sugar phosphate group. En esos hay mucho de esos. Esos aquí solo 2. Pero en un double helix hay mucho. Okay? So, por favor, mirar la lección en EduSystem y mira este video y hace las preguntas de 2 lecciones para mí. Saca una foto y envíame en un email, ¿ok? Y esta semana yo no tengo nuevas preguntas para ustedes, ¿ok? Pero próxima semana sí, ¿ok? So, solo leer en EduSystem los primeros 12 slides, the first 12 slides, ¿ok?
Mira los primeras 12. Alright, nos vemos.